Balas perdidas. Nadie escuchó los disparos. Era imposible oír otra cosa que el bullicio de la manifestación, el ruido de la gente hablando, gritando, coreando consignas o soplando sus silbatos. También había música. Y algunos líderes desde diferentes lugares empuñaban altavoces portátiles, arengando de lado y lado a los presentes. Eran las 3 de la tarde. Todas las palabras brincaban bajo el sol. Las balas pasaron desapercibidas. Solo se supo que habían llegado, que estaban ahí, cuando algunos cuerpos comenzaron a caer sobre el pavimento. Primero fue una muchacha. Se llama Yolimar Martínez, tiene 19 años. Estudia en la universidad y formó parte de la brigada estudiantil Simón Rodríguez. Acudió a la manifestación para apoyar al gobierno. Solo recuerda que de pronto comenzó a percibir calor en la espalda, un calor distinto al clima exterior, como si la quemaran. Todo fue tan rápido, de inmediato sintió que se desplomaba hacia atrás. Se fue yendo de espaldas sin poder agarrarse de nada, perdió el equilibrio sin entender por qué, sintiendo que la gravedad de repente se había transformado en una fuerza feroz, que la tierra la engullía. En un segundo vio como una nube cruzó por sus ojos y se escapó. Cruzaron y se fugaron también las copas de los árboles, un poste de luz, las miradas sorprendidas de dos amigas, las rodillas de otros cuerpos, hasta que su cabeza golpeó secamente contra el asfalto. 2 o 3 metros más allá, casi en el mismo momento, Ildemaro Jiménez también se derrumbó. Es un hombre de 65 años que se mantiene en muy buena forma física. Es obvio que hace algún tipo de ejercicio. Forma parte del Comité de Educadores Andrés Bello, una de las organizaciones que convocó a la marcha de protesta. Sintió de repente una picada en el hombro, como si desde el cielo hubiera caído un anzuelo y lo hubiera engarzado. De manera instintiva llevó la mano a su clavícula, pero no alcanzó a tocarse. Se desmoronó sobre la calle. No pudo evitarlo. Vio cómo sus ojos se hundían precipitadamente en el asfalto. En pocos segundos se formó un revuelo. La sangre es un combustible muy eficaz, aún más explosivo que la pólvora. Es una intimidad que cuando se asoma, cuando apenas gotea en público, siempre produce una catástrofe. En pocos segundos comenzaron los alaridos, las carreras, los tropezones. Nadie sabía muy bien cómo reaccionar. Algunos pocos se agacharon a atender a los heridos. Los policías y los soldados actuaron con violencia, hicieron su trabajo. Cumplieron con su entrenamiento. Entraron en la multitud repartiendo golpes, gritos, empujones. Un oficial llegó incluso a disparar hacia el cielo, una ráfaga contra las nubes. Pero Latinoamérica se parece muy poco a las películas, incluso a sus propias películas. Las balas al aire solo provocaron más histeria, más estampida. 6 horas más tarde, en todas las televisoras nacionales, el gobernador de la ciudad ofrecía un saldo de 12 heridos leves y 4 heridos graves, uno de ellos internados en la sala de cuidados intensivos del hospital militar. Tanto el gobierno como la oposición se acusaron mutuamente. Todo ha vuelto a la normalidad, dijo el gobernador. Coño, ese es Henry. El viejo se incorporó de la mesa y comenzó a buscar con mucho desespero y poco tino el control remoto del televisor. Los demás lo miraban sin comprender muy bien qué estaba ocurriendo. El viejo se detuvo y señaló la pantalla. Todos ladearon la cabeza siguiendo la ruta del dedo. «Acabo de ver a Henry», gritó de nuevo. Pero el avance de las noticias tan solo mostraba nuevamente al gobernador contestando con displicencia las preguntas de los periodistas. El viejo tardó un poco en calmarse. Tomó 2 vasos de agua. Con él estaban Carmen, su mujer, y sus otros 2 hijos, Omar y Fanny. Finalmente logró explicarse. Aseguró que en las escenas transmitidas donde se mostraba lo sucedido en una manifestación en el centro de la ciudad, había visto al mayor de sus hijos, a Henry, que lo vio clarito, que era él, que en medio de ese desorden, que le dieron un disparo, que él vio cómo se caía al suelo, que estaba herido, que me crean carajo que era Henry. La cena se enfrió de manera instantánea. Los platos con la comida parecían náufragos sobre la palidez verde del mantel de plástico. Carmen comenzó a llorar, nerviosa, temiendo.
Omar, el menor de los hermanos, cambiaba alternativamente de canal, tratando de pescar las imágenes en cualquier otro noticiero, mientras Fanny llamaba por teléfono intentando ubicar a Henry. Todo fue inútil. Nadie sabía nada de él. Su esposa Virginia ya estaba en su casa, extrañando más bien que Henry no hubiera llegado y ni siquiera lo hubiera llamado. «Él está con ustedes. ¿Acaso pasó algo?» De los cuartos trajeron 2 televisores más pequeños. Ordenaron los 3 aparatos uno al lado del otro sobre la mesa del comedor. Sintonizaron cada uno en un canal distinto. Fanny volvió a llamar a Virginia y le pidió que monitoreara el canal del Estado, por si acaso. Quizás también ahí podrían retransmitir las mismas imágenes. Se sentaron a esperar frente a las 3 pantallas encendidas. «¿No podemos hacer otra cosa?», preguntó Carmen, todavía con un sollozo atascado en la garganta. El viejo la mandó a callar con un gruñido, sin dejar de mirar las imágenes. «No podemos llamar a ningún lado. No podemos ir a buscarlo a alguna parte. Lo único que podemos hacer es ver la televisión», estalló la madre cada vez más ansiosa. «Shh». A las 9:18 de la noche, en una cápsula de noticias en mitad de la transmisión de la telenovela, el canal repitió la secuencia que tanto había perturbado al viejo. Todos se inclinaron hacia adelante con la respiración contenida. Carmen y Fanny se pusieron de pie. Efectivamente, era Henry. Todos lo vieron. La toma lo mostraba inquieto y desconcertado, como si hubiera llegado a esa historia por un error, producto de una confusión, por pura casualidad. De pronto entonces, Henry se derrumbó sobre sí mismo. «Dios santo», gritó Carmen con lágrimas, aferrándose al brazo de su marido. Los demás permanecieron paralizados con las pupilas clavadas en el televisor. Fue solo un instante. Henry desapareció, como si le hubieran arrancado las piernas de tajo, como si se hubiera vaciado. Henry se arrugó sobre el suelo. Después, la cámara comenzó a grabar a un grupo de señoras que gritaba y buscaba escapar del tumulto. Se oyeron más detonaciones. La cámara errática parecía intentar perseguir el ruido entre la multitud, tratando inútilmente de cazar los disparos. Finalmente, la acción se desvaneció y un narrador, con una mueca sobria, anunció que habría más, mucho más de todo esto a las 11, en la emisión estelar. Los esperamos. El teléfono sonó y todos corrieron a atender. El auricular casi vuela por el aire hasta que Omar logró atajarlo y dijo «aló». «Aló», repitió nervioso, mientras los otros lo rodeaban, velándolo. Solo escuchó el llanto de su cuñada. Alzó un poco el auricular como si fuera un parlante diminuto y todos pudieron escucharla. Al fondo, era un graznido lejanísimo, una seguidilla de interjecciones mojadas, un hipo al final de un túnel. Cuando apagaron los 3 aparatos, todos quedaron envueltos en un silencio eléctrico. A su alrededor, el aire estaba erizado. Apenas se sentía la respiración de Carmen, administrada entre tenues gemidos. El pequeño departamento en el suroeste de la ciudad se había convertido en un precipicio detenido en el piso 14. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Trataron de organizarse, de dividirse las tareas. Lo primero era no dejarse raptar por la angustia, tampoco por el pesimismo. Se sabe que las malas noticias viajan rápido, por lo tanto, todavía podían tener esperanza. Cualquier ilusión, sin embargo, tropezaba muy rápidamente con las imágenes de Henry desapareciendo dentro de sí mismo, hundiéndose en medio de la multitud. Ahí estaban, repitiéndose de manera insistente, como si detrás de los ojos de cada uno de ellos estuviera estrenándose un nuevo canal de televisión, un canal secreto, casi íntimo, dedicado únicamente a transmitir siempre esas mismas imágenes, una vez tras otra, sin ninguna pausa. Henry Lucena era ahora una señal privada, una herida sin interrupciones. Virginia vino a casa a acompañar a Carmen. Ambas se quedarían ahí atentas, aguardando, deseando ser sorprendidas por cualquier llamada o por la llegada del mismísimo Henry, sano y salvo, con la mejor de las anécdotas posibles por contar. El padre fue a la morgue. Omar se dirigió al hospital militar. A Fanny le tocó ir al canal a pedir una copia de las escenas que habían transmitido en el noticiero.
Solo ella tuvo éxito. En la morgue había que hacer cola. Al viejo le dieron un ticket de papel donde estaba escrito a mano el número 19. El ambiente era hostil. Tuvo que esperar su turno de pie tratando de mantener la calma. A su lado, una muchacha vestida de fiesta no dejaba de llorar. El maquillaje había dibujado en su rostro una mancha oscura, desagradable. Tenía todo el vestido desarreglado. El viejo le miró las piernas. Le parecieron hermosas y se sintió avergonzado. Una mosca cruzó flotando lentamente sobre el aire. Cuando lo llamaron, había transcurrido hora y media. La muchacha seguía ahí, llorando. Tenían 6 cadáveres que todavía no habían sido reclamados, que aún no estaban identificados por algún familiar. El viejo se asomó a cada cuerpo sintiendo cada vez más frío, un frío húmedo y pegajoso que se filtraba por la piel y manchaba su ropa. Tenía la garganta helada, los dedos engarrotados. Un enfermero, con la costumbre de los años adherida a cada gesto, deslizaba la sábana que cubría a cada muerto, mientras lo miraba fijamente a los ojos, tratando de adelantarse al impacto de cualquier reconocimiento. Algunos olían peor que otros. El viejo hacía esfuerzos para controlar las náuseas y el miedo. Cuando vio el último, cuando constató que su hijo no se encontraba tendido en ese sótano, estuvo a punto de soltarse a llorar. El enfermero encendió un cigarrillo. Si quiere, le dijo, puede venir más tarde. En el hospital militar tampoco tenían ningún indicio del ingreso de Henry Lucena. Omar insistió tanto que logró que le permitieran pasar a observar al paciente que habían traído herido en la manifestación. Era un joven mofletudo, tenía el susto todavía estampado en la cara. Ya estaba consciente, aunque todavía se encontraba bajo observación en terapia intensiva. Un oficial de guardia le aconsejó a Omar acudir a otros hospitales de la ciudad. Así lo hizo. Pasó por todas las salas de emergencia de otros 3 hospitales, pero obtuvo el mismo resultado. Nada. Fue el último en regresar al apartamento. Ya eran las 2 de la madrugada. Todos estaban abotargados con los ojos hinchados y expresiones de gran desazón en sus rostros. En la pantalla del televisor más grande rodaban las imágenes que Fanny había obtenido en el canal. Henry en silencio, ya sin sonido. El viejo accionaba el control repitiendo la secuencia mecánicamente. Estaban intoxicados de café. Todos se sentían tan impotentes. ¿Dónde podía encontrarse? ¿Por qué había desaparecido de esa manera? Tenía que existir una razón, un motivo poderoso para que no llamara por teléfono, para que no se reportara. Algo malo tenía que haber pasado. ¿Por qué no daba señales de vida? ¿Por qué no sabían a esas horas nada de él? Henry solo estaba ahí, en la pantalla de la tele. Solo ahí podían verlo, moviéndose, siempre igual, siempre en diferido. Solo ahí estaba vivo. La pelea comenzó al amanecer. Ninguno había podido dormir, tenían los ojos secos, sentían la saliva llena de arena, la piel áspera. Era desesperante estar así, sin poder hacer nada, esperando que llegaran las 8 de la mañana, que el país volviera a entrar en funcionamiento. Al poner una nueva jarra de café en el centro de la mesa, Carmen dejó caer también su desespero y masculló una frase en contra del gobierno. Omar instantáneamente reaccionó, replicándole, reclamándole. El presidente no tenía nada que ver con lo ocurrido. Las 2 frases se tropezaron en el aire. Un ruido de metales los envolvió a todos. El viejo también se puso de pie. Fanny, recostada en el sofá, comenzó a hablar en voz alta, sin mirar a nadie, como entonando un lamento. Todos discutían al mismo tiempo, de manera atropellada, desahogándose. No era algo nuevo en la familia. Desde hacía mucho estaban divididos, enfrentados, sobre todo Carmen y Omar. De hecho, madre e hijo, en una Navidad, acorraladas por la ramplonería de la noche del Año Nuevo, se habían prometido no hablar más nunca de política, no permitir que la política los separara. Omar apoyaba el gobierno de manera activa. En su trabajo formaba parte del Comité Bolivariano. Asistía regularmente a las manifestaciones nacionales y en 4 oportunidades había sido representante del gobierno en una mesa electoral. Su madre no podía ver al presidente, le parecía un hombre agresivo y vulgar, no toleraba su histrionismo, no creía en él.
El viejo y la hija menor eran más ponderados. Les resultaba irritante cualquiera de los dos extremos. Les resultaba irritante vivir peleando por eso. Ya estaban hartos de todo. Sin embargo, en esa oportunidad los cuatro tenían algo que decir. Solo un grito de Virginia logró detenerlos. Ya, basta, coño, cállense. Estaba fuera de sí, muy alterada. Se había amarrado el cabello con una liga, sus ojos lucían muy pequeños, aplastados entre sus párpados enrojecidos, sus labios estaban inflamados, como si de tanto pellizcarlos nerviosamente con los dientes hubieran aumentado drásticamente de tamaño. Los demás se sintieron intimidados, tal vez hasta un poco ridículos ante la angustia y el dolor de ella. Era la esposa de Henry, no formaba parte de la familia de manera natural. Virginia y Henry se casaron el año pasado, hacía 10 meses. Para ella, él no era pasado sino futuro, no era sangre sino puro afecto, tan casual y gratuito como intenso y definitivo. Ustedes no entienden nada, continuó molesta, dolida, con la voz alzada entre sollozos. ¿O es que acaso no conocen a Henry? Si él detestaba todo esto, si justamente por eso casi ya no quería venir acá. A Henry no le interesaba un carajo nada de la política. A Henry no le interesa un carajo el gobierno, no le interesa un carajo la oposición, no le interesa un carajo. En vez de estar con esta discutidera, ¿por qué no piensan en eso? Dio 2 pasos más, se acercó a los 3 televisores, los señaló con la mano. ¿No les parece increíble? ¿No es acaso una locura? Si él odiaba todo esto, no iba nunca a una marcha, veía una manifestación y agarraba para otro lado, entonces, ¿por qué? ¿Qué hacía Henry en ese lugar? Todos siguieron en silencio, sabían que era cierto. El mismo Henry, con cierto alborozado cinismo, solía decir que él solo era un militante de la apatía. Y entonces, ¿por qué estaba en medio de ese gentío? Virginia agitó sus manos como si meciera las preguntas en el aire. ¿No les parece raro? ¿Qué estaba haciendo Henry ahí? Nadie se atrevió a decir que tal vez por casualidad Henry pasaba por el lugar y esa posibilidad estaba descartada. Virginia tenía razón. Entre su marido y la política no existía ni siquiera la casualidad. Henry sentía una repulsión casi orgánica, química, ante todo el exacerbado debate público que envolvía a la sociedad. Contaminación política, así lo llamaba. Pensaba que el país estaba enfermo. A las 6 en punto de la mañana, con desconcertante exactitud, sonó el teléfono. Atendió el viejo. Una voz neutra preguntó por Fanny. Llamaban del canal de televisión, querían darle seguimiento al caso, preguntaban si podían mandar un reportero para una entrevista. Fanny tapó la bocina con su mano. Preguntó, ¿qué les digo? Omar se negó rotundamente. Para él era obvio que se trataba de un canal que estaba a favor de la oposición. Solo querían manipular el caso. Deseaban aprovecharse de la situación para atacar el gobierno. Deja de pensar en eso, terció su madre. Piensa en tu hermano. Es una buena oportunidad para hacer ruido, para que aparezca. Lo discutieron rápidamente. Tampoco el viejo y Fanny confiaban en el canal, en sus intenciones, en el uso que podía hacer de la desaparición de Henry. Al gobierno solo le importan las cosas que salen en televisión, argumentó Carmen. Para ella cualquier recurso era válido a la hora de encontrar a su hijo. Virginia estaba confundida. No deseaba que la televisión entrara en su intimidad. Sabía que una vez abierta esa compuerta sería muy difícil detener o controlar la voracidad del periodista. Dejarlos entrar era aceptar la invasión. Conceder que otros, que cualquiera, que todo el mundo se asomara a su vida, a su casa, al agujero de su cama donde debía estar su marido. Esa era la noticia, el vacío. Un vacío que había que llenar con cualquier tipo de información, pero también con melodrama, con sentimentalidad. Todos ellos tendrían de alguna forma que ser protagonistas de la ausencia, lo sabían. La televisión es una experiencia sin demasiados misterios, un saber que se aprende muy rápido consumiéndola. Ninguno quería exponerse de ese modo, pero la urgencia no daba chance para demasiados matices. La pantalla en ese instante parecía la única salida eficaz que tenían. Dijeron que sí. Omar se molestó y se fue refunfuñando del apartamento. No dijo nada, pero sus gestos sonaron a amenaza. Por supuesto que al salir tiró la puerta. A mediodía, a la hora de las noticias,
El canal comercial presentó un reportaje especial desde el apartamento de la familia Lucena, donde desde anoche se vive una situación de angustia y preocupación, ya que Henry, un miembro de esta familia, se encuentra desaparecido. En otro esfuerzo periodístico, nuestras cámaras han llegado hasta acá buscando presentarle al público lo que realmente ocurre en el país. Con nosotros ahora se encuentra doña Carmen, madre de Henry, como pueden ver. Está muy afectada, nos ha dicho que no durmieron nada en toda la noche. ¿Qué es lo que está pasando, señora? ¿Qué es lo que está ocurriendo con su hijo? Carmen apenas podía hablar. Rápidamente sus palabras se estiraron, se volvieron lágrimas, saliva. No sabemos nada de mi hijo, quizás está muerto. No nos dicen nada, ni en el hospital, ni en la guardia, ni en ningún lado. Quizás lo mataron. Llegaron a las 8 de la mañana con una unidad móvil, 2 cámaras, un luminito con algunas pantallas de luz, un sonidista, un director y 2 asistentes. La reportera apareció media hora después. Todo el vecindario se movilizó. La gente miraba, comentaba. La última vez que la televisión había estado en la zona fue cuando ajusticiaron a un supuesto narcotraficante en el bloque 2. Hacía 6 meses. Vinieron, filmaron las rayas de tiza en el suelo y volvieron a irse. El viejo no quiso hablar, Fanny mantuvo una actitud distante. Era evidente que no deseaba involucrarse demasiado. Apenas contestó una pregunta bajando la cabeza, casi comiéndose las palabras. El sonidista, sin soltar el micrófono aéreo, le hizo un guiño cómplice. Virginia fue la que más habló, con vehemencia, pero sin descontrolarse. Ya sabía cómo era la dinámica. Lo había aprendido día a día observando los noticieros. Inmediatamente, tras la primera pregunta, dejó de mirar a la reportera y comenzó a mirar directamente a la cámara, como si las autoridades o aquellos que podían solucionar el problema estuvieran viéndola y oyéndola, conversando con ella. Solo queremos que Henry aparezca. Solo quieren que Henry aparezca, dice al final la reportera en una toma desde la calle. Su figura está en primer plano, recortada sobre la hilera de grandes edificios en la zona suroeste de la ciudad. Todavía hay vecinos curiosos rodeándola. Solo están esperando una respuesta de las autoridades. Un gobierno que tanto habla de los derechos humanos debería actuar de manera rápida y eficiente, aclarar lo antes posible un caso como este. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Henry Lucena? El viejo apagó el televisor y miró a su mujer con cierta melancolía. Fanny tampoco estaba entusiasmada. Ya van a ver, dijo Virginia, buscando el apoyo de su suegra. Esto va a funcionar. Ahora sí van a averiguar algo. Y sonó el teléfono. Virginia sonrió, sintiendo que el destino le estaba dando la razón. El viejo con un gesto le instó a que ella misma atendiera. Te apuesto que son más periodistas, murmuró. Virginia ni siquiera pudo articular un saludo. Apenas se calzó el auricular en la oreja, escuchó lo que escuchó y lo repitió de inmediato. Pon el canal 8. El viejo volvió a encender el televisor. Omar sí se encontraba en vivo y en directo en uno de los estudios del canal del Estado. El entrevistador, con administrada sorna, le mostraba las imágenes del reportaje que acababa de transmitir el canal comercial, invitándole a comentar lo que veía, convidándole a ofrecer otra lectura de lo ocurrido. Fíjense bien en la manipulación mediática, en lo que está haciendo este canal. Esa es tu mamá, ¿no? Bueno, se ve que la señora está nerviosa, preocupada y no es para menos, pero ¿por qué entonces? ¿Por qué? Se ve que la señora está nerviosa, preocupada y no es para menos, pero ¿qué hace entonces la reportera? Se aprovecha de su dolor, utiliza esa angustia para hacer preguntas insidiosas, preguntas dirigidas. Devuelve las imágenes un momento, por favor. Es que quiero que vean algo que le pasó hace un rato. La primera o la segunda pregunta que hizo. No sé si tú te diste cuenta, Omar. Ahí, a ver. Es un hijo de puta, susurró Virginia. Las palabras le salieron del esófago. Llegaron a su boca aún calientes, húmedas. Los 4 están ahí viendo en un monitor dentro de otro monitor. El viejo se arrimó un poco más hacia la pantalla y se sentó en un taburete muy cerca. En la televisión, Omar también lucía muy natural, a sus anchas. Nadie recordaba que hubiera estado antes en un programa y sin embargo hablaba de forma tan clara y cordial, con tanta tranquilidad. Todo resultaba muy paradójico.
Ahora Omar y el conductor del programa los miraban a ellos, los observaban hablando ahí mismo en el departamento. Detenían las imágenes, conversaban, los señalaban. Cuando apareció Virginia, el conductor congeló la imagen. ¿Quién es ella? Mi cuñada. Es decir, es la esposa de tu hermano, el que está desaparecido. Exactamente. Ahora fíjense bien, yo no la conozco, no sé nada de ella, no quiero juzgarla, pero sin duda, si yo estuviera en su situación, si a mi mujer, si a mi pareja, pues le hubiera pasado algo así, yo no estaría llamando a los medios, yo no estaría haciendo un show con eso en la televisión. Yo agotaría primero todas las instancias oficiales legales. Para eso existen las instituciones en este país. Eso fue justamente lo que yo dijo, afirmó Omar. Hijo de puta. Las palabras se repitieron, estrujadas, ácidas, repicaron entre el paladar y la lengua. El viejo se volteó y miró perplejo a Virginia. La luz de la pantalla se reflejó débilmente en su mejilla derecha. ¿Acaso él no está haciendo lo mismo que hicimos nosotros esta mañana?, preguntó el viejo. Virginia permaneció con la mandíbula apretada, observando tensa la imagen de su cuñado. Omar piensa que su hermano puede aparecer en cualquier momento, que debe encontrarse en algún otro hospital o en alguna dependencia policial, que en todo caso hay que esperar que las autoridades cumplan con su deber. Lamentablemente tu cuñada ha caído en ese juego perverso mediático, afirmó el conductor. No podemos dudar de su buena fe, por supuesto, pero tampoco podemos permitir una manipulación como esta, que busca asustar a la gente. Es parte del plan golpista de la oposición. No me extrañaría que ahora dijeran que tu hermano era un dirigente de la oposición, que quisieran convertirlo en un héroe, en un mártir. Son capaces de decir eso, son capaces de decir que el gobierno mató a Henry Lucena. El celular de Virginia sonó 2 veces. En vez del timbre convencional, el teléfono avisa las llamadas con una canción, apenas unos segundos del coro de uno de los éxitos de Julieta Venegas. El presente es lo único que tengo, el presente es lo único que hay. Aló, Virginia contestó con cautela. ¿Hablo con Virginia Fernández? Sí, soy yo. Hola, soy Alicia Batista del canal. Queremos tenerte hoy a las 6 en el programa estelar. Es para una entrevista. ¿Podrías venir? Esa misma noche, la desaparición de Henry Lucena comenzó a convertirse en un enigma nacional. ¿Quién era? ¿Dónde estaba? ¿Qué había pasado con él? Las imágenes de la manifestación se repetían sin cesar. Diversos analistas en los diferentes canales especulaban a partir de tomas, tratando de determinar si había sido finalmente herido o no, qué tipo de proyectil lo había impactado y desde dónde podía haber venido ese disparo. Aparecieron también muchos testigos. Una señora vehemente y de ojos pequeños dijo en un programa que ella había compartido unas palabras con Henry Lucena un poco antes de que ocurriera la masacre. Es un buen hombre, me pareció tranquilo, estaba con nosotros, de nuestro lado. Yo lo oí gritar consignas en contra del gobierno. En otro canal, un muchacho alto con los brazos muy largos aseguró ser un conocido de Henry Lucena. No eran amigos, pero sí conocidos. Trabajaban en la misma zona, coincidían con cierta frecuencia en una cafetería. Estuvieron juntos en la manifestación. Se separaron un poco antes de que ocurriera el atentado. Él mismo me lo dijo, estaba harto de esos escuálidos de la oposición, estaba harto de tanto desorden, de tanta marcha. Henry es un bolivariano, por eso estaba ahí. Muy pronto los testigos comenzaron a ser demasiados. Todos además parecían siempre muy sinceros. Hablaban con notable franqueza. No daban la impresión de estar actuando, de estar siguiendo un guión. De un lado y de otro resultaba muy difícil precisar quién podía estar fingiendo. Cualquiera que los escuchara sentía de inmediato que estaba ante un testimonio real, que le estaban diciendo una verdad. Una noche, en el lugar de los hechos, se celebró una misa en solidaridad con la familia Lucena. A la noche siguiente, en el mismo lugar, hubo una vigilia también en solidaridad con la familia Lucena. En ambos eventos se pidió justicia y se rezó por la paz. Una noche, Omar fue el protagonista, otra, Virginia fue el centro de atención. Carmen apareció junto a ellos las 2 noches con un pañuelo en la mano. Ella vivía a medias, sobre la angustia. Cada vez que alguno daba una declaración o realizaba algún acto, el otro replicaba rápidamente con otra declaración u otro acto, mientras las autoridades seguían sin resolver el caso, sin encontrar
ni una sola respuesta. Pasaba el tiempo y las pistas se iban deshaciendo. Parecía que Henry Lucena se hubiera evaporado sobre el asfalto de aquella tarde. Todas las líneas de investigación policial terminaban en el mismo lugar. No tenían nada. El país estaba cada vez más atento, más ávido. Henry Lucena era una confusión nacional. Era un misterio muy bien administrado. Todos los días, a través de la televisión, de la radio o de los rumores de la gente, la gente seguía de cerca el caso. Siempre había algo nuevo. Un jueves, de manera sorpresiva, apareció un supuesto diario de Henry, un cuaderno azul con unas hojas rayadas donde se mezclaba la memoria cotidiana con algunas anotaciones un tanto crípticas que podían dar pie a más de una interpretación. 13 de febrero, comprar pollo. ¿Hasta cuándo seguiremos así? 25 de junio, llamar a Fanny, cumpleaños de la lagartija. Y un espacio más abajo, después de varios renglones tachados con tinta negra, irse lejos, coño. Pero la frase que sin duda más lucubraciones promovió fue la que estaba escrita en la mitad del 8 de agosto. Hoy la escuché y me dio asco. Durante varias jornadas se transmitieron diversos programas de análisis e interpretación de esta supuesta confesión de este supuesto diario. Los estudiantes de una universidad realizaron una investigación hemerográfica tratando de relacionar la frase con alguna declaración pública aparecida ese día en algunos de los medios del país. En el show nocturno de uno de los canales se presentó un grafólogo que comentaba largamente la apurada caligrafía de Henry Lucena. Por más que el Ministerio de Seguridad Ciudadana prometía cada semana un nuevo resultado, exigiendo siempre que no se utilizara políticamente el caso, cada semana también aparecían nuevas noticias que distribuían todavía más confusiones. Una periodista en el sur del país descubrió una tumba colectiva debajo de un parque sembrado de palmas. La misma reportera adelantó la posibilidad de que una de esas osamentas hubiera pertenecido a Henry Lucena. En Caracas fue allanada una cooperativa que se dedicaba a imprimir en telas diferentes camisas de algodón con el rostro de Lucena en la parte delantera. En la espalda, junto al dibujo de un puño en alto, las camisas rojas decían "No a la impunidad". Las camisas azules acompañadas del rostro de Lucena con una sentencia: "Desaparecido". En la parte posterior estaba escrita una conocida consigna de la oposición: "Ni un paso atrás". La pequeña empresa también se dedicaba a surtir de afiches y pancartas a ambos bandos. Unos días antes, en la televisión, una vidente había presagiado que la policía estaba a punto de descubrir un dato importante. Sin embargo, ella misma, con una voz nasal y una mirada mórbida, indicó que todavía faltaban muchas sombras por despejar. Henry no está vivo ni muerto, sentenció. Fue acusada de estafadora y rápidamente comenzaron también a aparecer diferentes mentalistas y expertos en comunicaciones sobrenaturales. Todos tenían una versión distinta sobre la presencia invisible de Lucena. Las autoridades decidieron intervenir cuando un conocido productor de espectáculos organizó en el estadio de béisbol una gran jornada promovida como la Guerra de los Mediums. La publicidad insinuaba que al final, sobre ese mismo escenario, entre el humo y las más secretas vibraciones, tal vez podía acontecer el milagro. La fe mueve montañas, no dejes de venir. Omar y Virginia no se volvieron a ver desde aquella primera noche, desde el día en que Henry desapareció. Él no regresó a la casa de sus padres en el piso 14, ella también se mudó del apartamento donde vivía con Henry. Tuvo que huir, los teléfonos no la dejaban en paz. No podía abrir la puerta sin encontrarse con un periodista que quisiera preguntarle algo, con un fotógrafo que buscara retratarla. Su existencia se había convertido en una continua novedad. A Omar también le ocurría algo similar. Poco a poco, sin embargo, ambos se fueron habituando a esta dinámica, a esta nueva vida. Poco a poco fue cediendo la incomodidad y de manera paulatina comenzaron incluso a disfrutar del cambio. Omar había sido postulado por el partido oficial como candidato a la alcaldía de su municipio. Virginia todas las mañanas conduce un programa de radio que comenzó siendo una crónica cotidiana de su proceso, pero que ha terminado siendo un espacio participativo, donde los ciudadanos pueden llamar y ventilar cualquier denuncia.
Es una oficina de quejas virtual, una terapia abierta sobre el dial. El turno de las víctimas se llama. Públicamente, sin embargo, ambos se manifiestan en pugna. Sin verse, se han insultado. Han repartido acusaciones mutuas en diversos actos públicos. Virginia acusa a su cuñado de querer convertir a Henry en un héroe oficial, que da la vida por defender al gobierno, en un mártir ajusticiado por los francotiradores golpistas de la oposición. Omar acusa a Virginia de manipular la imagen de su hermano, de ponerlo al servicio de los intereses políticos que solo buscan desestabilizar al país. El viejo, Carmen y Fanny han quedado al margen, en silencio, como si no existieran. Fue hace 2 meses. Un exnovio de Fanny le consiguió la cita. Los 3 fueron a verlo. El comisario Rincón había sido director de diferentes cuerpos de seguridad del Estado y en un momento trabajaba como asesor general de la nueva Policía Nacional. Era un hombre enjuto y parco. Aunque nunca lo vieron encender un cigarrillo, los dedos de su mano derecha estaban completamente amarillos. Lo recibió en el 3er piso de un pequeño edificio que no tenía ninguna identificación oficial. No tengo tiempo, dijo a modo de saludo. Los 3 asintieron agradecidos. Los padres se sentaron, Fanny permaneció de pie. Usted ya sabe por qué estamos aquí. Lo sabía, sí, pero tampoco tenía respuestas. Henry Lucena formaba parte de un porcentaje mínimo de casos inexplicables, sostuvo el comisario. Habían hecho lo imposible por encontrarlo, por resolver el caso, y todavía no habían llegado a nada. Deseaba ser absolutamente franco. Habían agotado todas las posibilidades. No podían hacer nada más. El viejo sintió de pronto que no estaba ante un policía, sino ante un médico. Que por algún error de la historia había llegado al lugar equivocado, que la narración se había traspapelado, que en realidad estaban en el pasillo de un hospital y no en esa habitación con ese comisario. Eso quiere decir que no podemos saber, Carmen habló como si estuviera a punto de perder la voz, como si pudiera llorar en la siguiente sílaba, si mi hijo está vivo o muerto. El comisario suspiró armándose de paciencia, pero no evitó mirarla. Los ojos de Rincón también parecen estar acostumbrados a tardes así. Ya han visto a mucha gente recibiendo la peor de las noticias. Yo creo que lo mejor es pensar que su hijo está muerto, señora. Los 3 se crisparon. Aunque se habían paseado demasiadas veces por esa posibilidad, verla así, convertida en una frase seca, pronunciada de esa manera, les dio escalofrío. Rincón comenzó a hablarle de estadísticas. El año pasado hubo más de 13.000 asesinatos en el país, dijo. Este año serán todavía más. Tan solo en Caracas estamos con un promedio de 50 a la semana. La mayoría son riñas, peleas en los barrios populares, pero también hay mucha bala perdida. ¿Entienden? Lo preguntó con cierta intención, pero en el fondo ninguno de los 3 quería entender. Balas perdidas. Balas que van y vienen, caen donde no deben, se equivocan, se meten en otros cuerpos, llegan a donde no han sido invitadas. Balas irresponsables, balas sin origen conocido, balas que andan sueltas, con el rumbo torcido. Hay que estar pendiente, a cualquiera le puede tocar alguna. Esa podía ser la mejor hipótesis, la conclusión final. A Henry le había tocado una bala perdida. Pasa mucho, pasa cada día, a cada rato. En este país debería existir un ministerio de las balas perdidas, dijo el comisario, ya de pie en ánimo de despedirse. Porque aquí ya hay mucho homicidio así, sin explicación, mucho asesinato por casualidad. ¿Entienden?, repitió la pregunta, alzando un poco la ceja y señalando con sus dedos amarillos la puerta de salida. En 2 semanas se cumplirá un año. En 2 semanas se cumplirá un año. Omar ha llamado a Virginia después de tanto tiempo y le ha dicho que necesitan reunirse. Una productora francesa se ha comunicado con él. Desean filmar un documental sobre el caso de Henry, pero quieren que ambos participen. Quieren tenerlos a los 2 frente a frente conversando, debatiendo. Jamás lo han hecho. Sin ponerse de acuerdo, siempre han rechazado cualquier propuesta de un encuentro de este tipo. Sería una exclusiva, dice Omar cuando le cuenta la oferta de la productora francesa. Ellos están conscientes de eso. ¿Qué quieres decir?
Nos ofrecen unos buenos euros. Todo es legal. Sería un aporte a la organización que promueve mi candidatura, un aporte para tu programa de radio. ¿Qué te parece? Virginia ha pasado todo el fin de semana sin salir pensándolo. Cuando se mudó a su nuevo apartamento, sintió que de alguna manera estaba traicionando a Henry, abandonando el hogar, dejaba atrás la casa de ambos, inventaba un nuevo espacio ya sola sin él. De todos modos, los muebles eran los mismos. Cada noche dormía en la misma cama y había ordenado igual la ropa de su marido en el closet. Todo estaba dispuesto para su vuelta. Ella también cada noche tendida sobre las sábanas. Pero el tiempo es imbatible. Nadie puede permanecer intacto frente a él. Con el transcurso de los meses su vida fue cambiando, tan lentamente, tan sin darse cuenta. ¿En qué preciso momento la ropa de Henry comenzó a ser un estorbo, unos cuerpos sin sentidos colgados en medio de la oscuridad? ¿Cuándo fue que dejó de llorarlo en las noches? ¿Cuándo empezó a tocarse, a acariciarse nuevamente, a desear? Una tarde después de una reunión terminó en un motel de paso con su abogado. Jamás había hecho el amor con tanta furia, con tanta desesperación. Lo desnudó vorazmente, lo lamió, lo mordió, le pidió que la penetrara ya rápida, lo atenazó, le clavó sus manos en las nalgas para controlar mejor el movimiento, así más duro, más fuerte. Después se puso a llorar. No quiso decir nada. También le dio pena llorar. Se lavó, no se fue sola, porque habían llegado los dos en el mismo carro. De pronto temió que si salía a la calle a buscar un taxi podía tal vez tropezarse con algún fotógrafo buscando una primicia. Omar ahora estaba ahí. Ha ido a verla, como quedaron, para tomar una decisión. De Francia lo llaman todos los días. Tiene que dar una respuesta lo antes posible. La relación entre ambos sigue siendo áspera. Virginia ni siquiera le ofrece café. ¿Qué has pensado? He pensado muchas cosas. Yo estoy igual, tampoco lo tengo claro. Pero que deben dar una respuesta mañana. Están pendientes del aniversario, quieren aprovechar eso, supongo. Quedan los dos un instante en silencio, incómodos, hasta que suena el teléfono celular. Virginia se pone de pie, camina hacia el balcón mientras atiende. La llaman de una ONG. Es una fundación que trabaja desde hace años con indigentes. Hace una semana comenzaron a realizar un nuevo censo en la ciudad. Tienen una noticia. Virginia escucha anonadada. Omar la mira extrañado. Entiende que algo ocurre. También se pone de pie. Debajo de la autopista, dice la voz, en la zona cercana al centro, hay una comunidad grande de indigentes. Es una comunidad con un nivel de rotación alto. Ayer estuvimos ahí. Hemos visto a alguien que pudiera ser su marido. Está un poco enajenado, hasta ahora no ha podido decir nada, no habla, pero creemos que hay muchas coincidencias. Creemos que efectivamente se trata de Henry Lucena. Virginia necesita aire, se siente mareada, regresa a la sala, se agacha, se deja caer sobre el sofá, habla entrecortada, farfulla, no sabe qué decir. Por favor, ¿puede llamarme de nuevo en 10 minutos? Cuelga. Omar la mira desconcertado. ¿Qué pasó? Virginia le cuenta. Omar repite el gesto, se desliza también sobre el sofá. Los dos están juntos, igual de sorprendidos, boquiabiertos. No me lo puedo creer, musita ella después de una pausa. Yo tampoco, dice él. El remolino de estos meses de pronto pierde velocidad, el aire se vuelve pesado, ninguno de los dos logra decir nada, no tienen ni siquiera lenguaje, no saben cómo reaccionar. Permanecen así unos minutos hasta que suena de nuevo el teléfono. Virginia y Omar se miran. El pequeño celular permanece cantando, tendido sobre el vidrio de la mesa, íngrimo. Ella estira su mano lentamente hasta tocar la mano de Omar. Todos los dedos están fríos. Quizás no es él, dice. Eso mismo estaba pensando yo. Tal vez solo es un error.